Pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de Profesionales en Construcción. Soy Alex Herrero, formador de profesionales de la lengua en el Centro Cálamo y Cran, y hoy tenemos una sesión interesantísima, el código secreto de los libros, cómo crear un discurso propio en la era digital. Para hablarnos de ellos, de los entresijos de la edición digital, contamos con mi compañera Iciar Gómez, profesora de edición, corrección y comunicación en Cálamo y Cran, quien cuenta con una dilatadísima experiencia dentro del mundo del libro. Os invito a todo el mundo a ir dejando vuestras preguntas en el botón que encontraréis en la parte inferior de preguntas y respuestas, pues con todas aquellas dudas que os vayan surgiendo a medida que ICIAR pues va desarrollando esta clase práctica. Al final, recordad que las resolveremos todas. Así que, sin más dilación, adelante. Iciar, cuéntanos eso del código secreto de los libros. Gracias, Alex. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer compartir con vosotros y con vosotras estas horas. Voy a empezar compartiendo bien mi pantalla esto se adelanta un poco, con la presentación que tengo y sí, a explicar un poquito por qué me he puesto tan misteriosa con este título, ¿no? Y en realidad no era por llamar la atención, que un poquito también, ¿verdad? Sino porque lo que es secreto es lo que no se ve, ¿no? Y lo que más trabajamos en el curso y donde hacemos hincapié, lo que más nos interesa en los cursos de edición es precisamente aquello que no vemos hoy en día en las editoriales, aquello que no vemos en las librerías, porque es precisamente lo nuevo, ¿bien? Lo que tiene que aparecer. Y por eso hablábamos también de ese discurso propio en un mundo digital, un mundo que, bueno, a través de diferentes slides, de diferentes diapositivas, vamos a ver cómo realmente el exceso de contenido se ha terminado convirtiendo en un problema a la hora de intentar destacar el discurso que queremos enviar, ya sea a través de cualquier canal de comunicación, pero en concreto aquí estamos a través de la edición, que como no, es también un canal de comunicación no solo con la sociedad, sino también de la sociedad a sí misma, ¿verdad? Así que por eso el código secreto, que tampoco vamos a revelar cuál es, porque hay muchos y se trata de que cada uno y cada una lo vayáis descubriendo a través de los libros. Tal vez es muy fácil verlo en los autores, ¿no? Porque quienes escriben los libros eh, es fácil ver que tienen un código, una autenticidad, una voz, y a veces no vemos que en realidad las personas que editamos nos pasa exactamente lo mismo, y es que del manuscrito al libro, ahí hay un paso donde editoras y editores también hablamos, ¿verdad? A través de los materiales que elegimos, de los formatos que elegimos, de cómo presentamos las obras, y ese es un poco ese código secreto de la producción del libro del que me gustaría hablar. He preparado la evolución de la clase pasando no sistemáticamente, pero por las unidades y las temáticas que vamos trabajando en el curso de edición. Entonces, empiezo con una parte de estadística nos viene muy bien porque, bueno, es cierto que esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? ¿Cuánto se vende de los libros? Y es una cifra bastante misteriosa porque para las editoriales muchas veces es su secreto mejor guardado. No cuando venden muchos, que entonces no hay problema, sino cuando han vendido pocos, ¿no? Que es algo que también tratamos en una parte que estudiamos de los desastres editoriales. Bueno, no es fácil encontrar cifras de ventas, pero sí que debemos saber movernos no solo por las noticias, voy a empezar con unas noticias, sino también por las estadísticas oficiales, ya que los estudios de mercado privado suelen ser muy caros y a menudo no disponemos de ellos porque no son públicos, claro, y sí que tenemos que saber movernos para tratar de tomar ese pulso y ver cuáles son esos códigos secretos, cuáles son esos contenidos que faltan en las mesas de ofertas y a las que acceden los lectores, ¿no? Empezamos por unas buenas noticias que luego iremos matizando, y es que, por ejemplo, estos dos titulares, el sector editorial sigue en racha y prevé cerrar 2025 con un nuevo récord de casi 1.250 millones de euros facturados, que es una cifra muy buena. Y también vemos
fijaos, esta es de 2025 y otra noticia también de 2025, pero del verano, las ventas del sector editorial siguen al alza y recuperan la facturación previa a la crisis de 2008. No paramos de crecer desde 2008, que fue un punto de inflexión en el que pensamos, como siempre, porque también os digo que en la industria editorial siempre estamos en crisis, o eso decimos, ¿verdad? Pero en realidad nunca terminamos de morir, siempre en crisis y siempre creciendo. Ambas cosas son complementarias. Son buenas noticias y demuestran que el mundo editorial está en un momento fuerte y que efectivamente lo vamos a ver a lo largo de las estadísticas, tenemos lectores y además con unas perspectivas bastante esperanzadoras. Como veis, las estadísticas, y esto ya empezamos a verlo, no siempre están todo lo actualizadas que nos gustaría. Muchas veces en las estadísticas oficiales lo que vemos es que tenemos datos que se han cerrado a lo mejor 2 años antes y durante el año siguiente se ha hecho la estadística. En este caso, dos cuestiones que me apetecía mostraros no estaban más allá de 2023, pero la tendencia desde 2023 ha seguido más o menos como lo que vamos a ver. Y se trata para matizar estas excelentes noticias de las dos primeras, de los dos primeros titulares, bien, de la configuración de las librerías. Un dato muy curioso que nos empieza a hablar, porque voy a ir tanto del colapso del código como de la oportunidad que nos da este colapso. Quería presentaros la estructura de ventas de una librería y quería llamaros la atención sobre esta característica que fijaos, cómo la superficie de las librerías y cómo a medida que avanzamos en 2023 se ve aún más la diferencia, es muy grande la superficie de venta al público y muy pequeña la de almacenaje. Bien, este es un dato importante porque realmente casi todo lo que tiene la librería lo tiene expuesto en la zona de venta, ¿verdad? Junto a esto, también vemos que, por ejemplo, el 31% de las librerías tiene entre 500 y 3.000 títulos. Fijaos frente a esto, la cifra, el 8% de las librerías tienen más de 22.000. Es decir, hay muchas librerías que no tienen físicamente muchos títulos disponibles. Bien, esto es, bueno, evidentemente, pues luego tenemos el 16% entre 6.000 y 9.000, que no está mal, pero nos da un poco la pauta de realmente la cantidad de libros que físicamente podemos encontrar en establecimientos para verlos, tocarlos, bien, como forma, digamos, de visibilidad del libro. Si avanzamos un poquito más en estas estadísticas, algo que está relacionado con esta capacidad limitada que tienen las librerías para mostrar la cantidad de títulos son las tasas de devolución. Tasas de devolución que significan las devoluciones que hacen las librerías a las distribuidoras. Estas cifras son de la fuente Comercio Interior del libro en España en 2024 y nos dicen que la tasa de devolución, a pesar de que ha sido más sonriente este año 2024, está en el 27,1%. Es bastante alta. Bien, como tasa de devolución. Y de hecho es uno de nuestros miedos a la hora de lanzarnos al mercado editorial. ¿Qué hay detrás de esta tasa? Bueno, pues hay una sobreproducción de libros muy altas que vamos a ver ahora con estadísticas y de manera, espacio limitado en las librerías para exponerlo, de manera que al final ha pasado como en las salas de cine, exactamente igual, que el ciclo de vida del libro es corto en su exposición física en una librería. Bien, a partir de ahí deja de tener visibilidad que no accesibilidad porque se puede seguir comprando en la librería a través de pedido. Bien, pero tal vez no lo veremos físicamente durante mucho tiempo. Fijaos cómo en 2024 el sector editorial alcanza una facturación de 3.000, más de 3.000 millones de euros y supera la cifra del año anterior. O sea, vamos creciendo, vamos publicando también más títulos, títulos vivos en catálogos. Fijaos la tendencia desde 2020 cómo crece. Es decir, hay una muy buena salud, pero es verdad que hay un colapso en cuanto a esa sobreproducción y ahora vamos a ver especialmente poco a poco que vendrá lo del contenido replicado y el discurso auténtico, como dentro de esa sobreproducción el problema es que hay mucho contenido que en realidad no sabe aportar algo diferente. Bien. Y llegamos a esto, la situación, pues al final hay muchos libros que terminan en saldos,
en destrucción, en ventas, bien, y que son fruto de esas devoluciones y de otros libros que han pasado por encima. Esto es importante también porque a lo largo de las formaciones en edición vemos que hay diferentes canales para distribuir. Vamos a ver que el canal tradicional de librerías nos favorece mucho porque de hecho sigue siendo el lugar en el que al que más vamos a comprar libros por encima de otros canales como internet, etcétera, pero también tiene este inconveniente que estamos comentando y tenemos que ser muy conscientes de que esta visibilidad no podemos confiarla a la librería. Tenemos que hacerla también desde la editorial, desde la web, desde las redes sociales, desde las acciones, porque seremos accesibles, bien, pero no visibles. Ahora, si conseguimos mantener un flujo de ventas, evidentemente las librerías van a mantener los libros que las personas les pedimos. Bien, por encima de otros que, bueno, pues caen en el olvido. Es normal que con esta sobreabundancia de títulos haya también muchas devoluciones y haya muchos saldos. Se trata de generar ese discurso propio que llegue y conecte con la gente y se salga un poco de este circuito, de esta dinámica, que es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta clase. Y aquí os he resumido una serie de noticias que me han llamado mucho la atención y que además hablan mucho de la fortaleza del sector editorial, pero que también nos dan muy buenas pistas acerca de lo que compensa, no compensa o cómo compensa editar aquello que queremos editar. Estas estadísticas provienen del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de España, que son de 2024. Bien, se elaboran durante 2025, o sea que rara vez en enero de 2026 vamos a tener datos elaborados del año 2025. Bien, siempre vamos con ese año como de retraso. Por primera vez el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65%. Bien, esto es llamativo porque a menudo decimos la gente no lee. Bien, un 65%. Vale, nos queda todavía un porcentaje, pero no está nada mal. Y desde 2017 se han incrementado en 5,8 puntos porcentuales los lectores de libros. Vamos en aumento. Esto tenéis mucho que ver las generaciones más jóvenes. No porque los más mayores no leamos, pero sí que leéis más que, por ejemplo, nuestras generaciones a esa edad, ¿verdad? El porcentaje de lectores frecuentes mantiene en cifras superiores al 50% y de 2017 los lectores frecuentes se incrementan en 3,5 puntos. Bien, crecimiento desde 2017. Me llama la atención estas cifras especialmente porque estamos en esta era digital de videojuegos, de plataformas, y sin embargo seguimos gozando de buena salud. El 75,3% de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre. Esto es 75%. O sea, fijaos aquí el filón de lectores que hay. También os digo una cosa, en ciertos géneros que seguramente estáis identificando y pensando, ¿verdad? Este tipo de lectores devoran los libros. No es que sean lectores, es que son trituradores de libros y trituradoras, ¿verdad? El perfil de lector tipo, junto a este porcentaje de población por edad, esta franja de edad que llama mucho la atención, sería mujer joven con estudios universitarios que vive en un ámbito urbano, sin hacer de menos a ningún hombre, bien, pero este sería uno de los perfiles también más lector, que más libros consume. Ahí también tenemos buenos datos sobre qué tipo de literatura o qué tipo de libros están, digamos, teniendo más incidencia en el mercado. Se reduce el porcentaje de españoles que señalan que no leen nunca o casi nunca. Siempre en esta estadística me pregunto si hay algo de vergüenza a decir que no lo haces, ¿bien? Lo que pasa que es cierto que estamos en unos tiempos en los que ya da poca vergüenza decir cualquier cosa. O sea que yo creo que ahora sí que son un poquito más realistas. Un 34% de personas reconoce que no lee nunca o casi nunca. Lo podemos hacer mejor, pero no está tampoco mal. Y otra cifra muy significativa, porque si ya veíamos que en la cifra de los 14 a 24, que antes estábamos siempre por ahí en la calle jugando a lo que sea, ya leemos más, y los mayores de 65 también leen más, significa que vamos ampliando. También tengo buenas noticias por la parte de más joven todavía. La falta de tiempo es el ingrediente principal, es el motivo principal por el que las personas que no leen manifiestan que no lo hacen. Falta de tiempo. Esto también nos da una idea y de hecho veis cómo se refleja muchas veces en el mundo editorial. Los libros son más cortos, tienen menos páginas. Tendemos o a fraccionar o en general a hacer, por ejemplo, ficción más corta. Por supuesto están las sagas estas que ya pueden tener 500 páginas que nos las leemos igual, ¿verdad? Pero en general el libro tiende a hacerse más fino.
por razones también económicas por el papel, pero en parte también porque es verdad que tenemos menos tiempo y queremos seguir leyendo. A continuación, lo que viene muy interesante, literatura infantil sigue siendo mayoritaria. Crecen los hogares con menores de 6 años cuyos padres, madres, lo he copiado literal, pero en padres iría madres, bien, les leen libros, un 78%. Hasta 6 años, 78% de lectores. Entre 6 y 9 años, 82,5% de lectores. Y de 14 a 24, un 75%. La esperanza del sector es muy buena si conseguimos engancharlos y no se nos dispersan con la Play, ¿verdad? Cuando lleguen a cierta edad, que ya vemos que los de 14-24 no lo han hecho. Bien, continúa creciendo el porcentaje de españoles que compró algún libro en 2024, 53,8, mucho libro se regala. Otro dato importante a la hora de pensar en cómo editamos, no solo gusta a la persona que se lo va a leer, también puede gustar para ser regalado. También lo podemos ver como ese artículo de te regalo un libro. Además, con los libros, en parte, bueno, esto ya como chascarrillo así editorial, a todo el mundo queda bien el que regala el libro, porque parece culto, queda bien el que recibe el libro, porque lo consideramos culto, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces en cuanto a la magia del libro como regalo, pero es así, ¿verdad? La librería tradicional se mantiene como el canal de compra habitual de libros, seguida de Internet y cadenas de librerías. Esto es importante porque por un lado tememos las devoluciones de la librería, tememos que en la mesa de novedades hay muchos libros que no están y también, como vamos a ver más adelante, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la estructura de precios del libro y vemos que la distribución se lleva un porcentaje muy alto de ese PVP, ¿bien? Pero sigue mereciendo la pena, aunque sea compatible con otros modos de venta, ¿verdad? Pero es el canal al que más acudimos. Y crece el porcentaje de lectores en formato digital. Es verdad que tuvo el formato digital cuando comenzó, creció muy rápido, luego se estancó y ahora parece que se ha incrementado, fijaos, hasta el 31,7% de la población que lee en digital. Nos sigue gustando mucho el papel, incluso a las personas más jóvenes, que las vemos ya como nacidas en lo digital, pero nos sigue gustando mucho el papel. Lo que pasa que hay muchos lectores y lectoras que ven la parte práctica del libro digital, sobre todo en cuanto a peso. Bien, peso y volumen, porque las casas pues cada vez son más pequeñas y o metes los libros o metes a la familia. No hay otra, ¿no? El porcentaje de usuarios de audiolibro, audiolibro alcanza el 7,9, bien, y es mayoritario en la población entre 14 y 45 años. Un margen muy amplio, bien, que probablemente siga creciendo. Bueno, todo esto son buenas noticias, ¿verdad? Junto a lo que hemos visto, ¿hay alguna cuestión que podemos matizar? Porque fijaos, a colación también de lo que hablábamos y de los sectores que más leen de población, fijaos, este sí que es del mapa de librerías de 2024-2025, sí que existía este dato en esta estadística, el otro de librerías no, pero aquí sí así que os lo he puesto. Fijaos en un 91% de la oferta de títulos disponibles es infantil y juvenil, que coincidía con esas estadísticas. Fijaos los cómics cómo rompen. Seguro que no tenía que decíroslo porque lo tenéis en mente, ¿verdad? Como hay siempre una nube de gente en la FNAC, en las librerías, ¿verdad? Siempre en la zona de cómic y manga, ¿verdad? Y las ciencias sociales y humanidades. Luego tenemos el texto escolar, que es obligatorio, así que ahí está. Y luego, pues viajes, idiomas, bien, científico-técnico ya más especializado, cine, etcétera. Esos resultados, junto a estos, bien, que aquí podríamos desglosar muchísimo más. Desglosan así, pero ahora actualmente hay muchísimos microgéneros en los que podríamos fraccionar esto. Fijaos cómo destacan dentro de las novelas las contemporáneas. Las novelas contemporáneas, los autores son activos en marketing, suelen gozar de las mesas de las librerías, tienen mucha visibilidad, se comunican mucho y están muy vivos a través de redes sociales, etcétera, y se nota ahí, fijaos la cantidad de títulos. Sin embargo, romántica no está nada mal. Policía, policíacas y espionaje también. Bien, y también lo tenemos desglosado con otro tipo. Esto para que veamos que podemos estudiar las estadísticas y ver de qué manera y cómo podemos llegar, pese a que son limitadas, ¿verdad? Un estudio de mercado aquí hecho a nuestra medida sería mucho más. Bueno, pues con todo esto, ahora fijaros las tasas de devoluciones según librería.
Cuando es una librería general de proximidad, tiene un 31% de devoluciones. General de fondo, un 30%. General especializada, un 28%. Y la librería especializada, un 22%, la más baja. Bien, es verdad que en la general de fondo, por ejemplo, se mezcla mucho pues el hecho de que mueve títulos de rotación muy rápida. Entonces, al final, pues hay devoluciones porque entran muchos libros. Pero fijaos, y esto es importante porque a menudo pensamos que las grandes editoriales copan completamente el mercado y quiero que os fijéis en los datos de la especialización y de las librerías especializadas que son muy buenos. Bien, y nos pueden favorecer. No hay un solo mercado editorial, hay muchos mercados editoriales y cada agente editorial tiene su público. Bueno, y con todo esto, quiero que veamos, con toda esta estadística, quiero que veamos la llave que supone la edición para crear un discurso propio y con qué debemos quedarnos. Bien, no sé si hasta aquí, Clara, Alejandra, Irene, aquí te tengo, Irache. Sí, ¿verdad? Si queréis comentarme algo de que llevemos hasta aquí. Marianela también, que te tengo ahí. ¿Os De habéis quedado, os ha momento, sorprendido? Clara, ¿alguna estadística? eh, la verdad que no, o sea, siempre he escuchado eso de las estadísticas y de leerlas y las tengo como pendientes para buscarlas, pero nunca termino de saber dónde las puedo encontrar o me cuesta mucho trabajo llegar a verlas y decir, venga, esto me sirve para esto, esto me sirve para aquello. Entonces me ha parecido muy interesante porque por fin veo números o porcentajes y me ubico un poco más. Claro, en la primera asignatura de la primera unidad del curso tenemos cómo acceder, dónde encontrar estas estadísticas que a veces no tenemos todos los datos que necesitamos, pero que efectivamente nos pueden ayudar mucho a conocer el mercado y a conocer los hábitos de lectura. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Con eso nos formamos de alguna manera también el sustrato del olfato editorial. Porque aunque sea algo ambiguo el olfato, algo abstracto el olfato editorial, al final es muy importante en la edición. Siempre hay un componente de apuesta y aunque tengamos las estadísticas, poco a poco, rastreando en ellas, vamos formando ahí una intuición que, bueno, pues al final aprendemos cálculo de rentabilidad de tirada, cálculo del mercado, el público, objetivo, el público. Pero en el último momento hay una apuesta con el precio, hay una apuesta con el título y eso es el olfato editorial, que claro, hay que entrenarlo a base de estas pistas que nos dan ahí. Muy bien, Clara. Bueno, pues yo, cuando queráis hablar, levantáis mano digital, mano física, me interrumpís, porque quien habéis estado conmigo ya sabéis que soy una ametralladora y voy ahí emocionándome poco a poco, ¿vale? Como las dinamos. Bien, he hecho un resumen con estas premisas que más me interesaban para dar este siguiente paso. Vemos que más del 65% de la población lee libros, que crece cada año la facturación por la venta de libros y a mí esto me lleva a la conclusión de que la edición es un canal de difusión de realidad, de opinión y de discurso al mismo nivel o en un nivel parecido al que pueden ser las redes sociales. ¿Las redes sociales son mucho más llamativas? Sí, pero las redes sociales también tienen un ciclo muy corto. Bien, es un vídeos de 30 segundos, post de 7 palabras. Bien, sin embargo, el calado que tenemos desde el canal editorial es muy amplio para construir mundo, para construir cultura y sociedad. Me quedo con eso, en esas premisas y en esas conclusiones. ¿Qué buscamos entre las premisas? Hemos visto que la ficción, el cómic, el libro infantil y las ciencias sociales eran los más agraciados. ¿Qué quiere decir esto de las personas que están consumiendo libros? Pues que mayoritariamente en el libro lo que buscamos es cambiar el futuro, inspirarnos, curar heridas emocionales o heridas existenciales, materializar sueños e investigar nuestro propio mundo a través de esas ciencias sociales. Luego esto es lo que tenemos que favorecer porque son las necesidades que detectamos en nuestra sociedad. Se calcula una tasa en torno al 27% de devoluciones y esto nos habla de que condenamos ciertos contenidos que no resuenan, que se quedan perdidos entre otros contenidos similares, que hay una exigencia mayor porque el público está más formado y que el ciclo de libro es muy rápido, de manera que a no ser que estemos en una editorial con una potencia de publicación brutal,
tenemos que afinar mucho más los resultados e ir por otro mercado. Los boquerones no pueden ir por donde los tiburones o las ballenas, ¿vale? Hay que encontrar otros lugares donde comer porque si no, no estamos al mismo nivel ni jugamos en esa misma liga. Bueno, y con esto digo que en cierto modo la edición lo que nos está invitando es a una búsqueda de la autenticidad. Irene, adelante. Sí, perdona, te iba a hacer una pregunta. Eso que hablabas de que tenéis que buscar pues el camino por pues, de especialización o no, porque pues, a lo mejor es o sea, una editorial más grande, ¿eso lo hacen los propios editores o hay un equipo especializado de investigación de mercados, etcétera? O sea, por ejemplo, en los últimos años ha crecido muchísimo el consumo del romantasy, ¿no? Que es este nuevo género que ha nacido. Bueno, que ya se venía viendo, pero ahora como que se le ha puesto nombre, ¿no? Y hay muchas editoriales pequeñas que están apostando por eso, pero ¿hay un equipo o simplemente es lo que hablabas del olfato editorial? Pues os voy a hablar de eso más adelante, que además he preparado una infografía, porque además es un caso, Irene, en el que conozco muy de primera mano porque hemos tenido muchas alumnas y alumnos que han montado proyectos editoriales y precisamente lo han hecho enamorados de un tipo de literatura o de un nicho de mercado que han encontrado. A veces este nicho viene de algo que a mí me gusta, particularmente de lo que le gusta a la persona que se va a convertir en editor o editora, y a veces proviene de traductores y traductoras. Es decir, conozco un idioma, conozco esa literatura en esa lengua y sé que hay una carencia de traducciones y ambas fórmulas han generado muchas respuestas a propuestas editoriales que además están pegando bastante fuerte. Y os digo una cosa porque yo viví de jovencita el boom, más jovencita que ahora, el boom de las editoriales del 2000, pero es que hemos tenido otro boom en 2010, es que tenemos otro boom en 2020, o sea, es que no paramos de tener ese tipo de editoriales. Algunas no prosperan. Eso es verdad, pero muchas prosperan y al final se mantienen, bueno, al final se hacen pues como Valdemar, que empezó siendo una editorial como más de algo que la generación de nuestros padres veía como literatura de segunda y fijaos dónde estamos ahora, ¿bien? Entonces, bueno, ya son muchos años, ¿verdad? Son 25 años, pero ahí está. Ahora lo vemos, Irene, pero sí, puede haber investigación de mercado. Es verdad que las grandes editoriales tienen siempre echado el ojo a una investigación de mercado. Bien. Y muchas veces se equivocan. En la sección de desastres del curso me sacáis y muy bien traídas a colación este tipo de casos de editoriales. Bien. Bueno, de títulos que han hecho estas editoriales. Pero fijaos, ¿de dónde beben estas grandes editoriales? ¿De dónde han bebido este tipo de microgéneros como nos comentaba Irene? Es que muchos los han sacado de Wattpad. Es decir, los han sacado de la gente, de las personas que luego dicen, este género está pegando. Esta forma yo sé que lo están sacando de ahí. ¿De dónde lo sacan? De las redes sociales y de la gente que tiene seguidores. Es decir, no están haciendo muchas veces o harán grandes estudios de mercado, pero al final somos las personas las que les estamos dando esos datos. Y personas con nombres y apellidos que escriben, publican, se relacionan y tienen aglutinan un grupo de personas con un interés común. Bien, y aquí viene justo, mira, Irene iba ahí, se ha adelantado, ha sido capaz de predecir lo que iba a decir, cómo encontrar tu voz en un entorno lleno de contenido replicable. Bueno, primero, no inventamos. Muchas veces los grandes fracasos de las grandes editoriales, cuando rescatan a alguien pensando que va a tener muchísimo éxito porque se le sigue mucho de tal manera y le publican un libro y ese libro no tiene el éxito esperado, es porque no te lo puedes inventar, lo tienes que descubrir. Tienes que descubrir qué es lo que la gente está necesitando, qué es lo que demandan, qué es lo que piden. Es una investigación, por supuesto, no quiero meterme para nada con los estudios de mercado, que también tienen grandísimos aciertos, pero tampoco los necesitamos a este nivel. Bien, tal vez para mover tiradas de 10.000, de 20.000 ejemplares, sí. Bien, ahí necesitamos. Pero no lo necesitamos en todo el mundo editorial. Podemos descubrir a través de qué? De nuestra propia experiencia. La inmensa mayoría de los grandes productos que han triunfado en general en las ventas, no en los libros, sino en todo, han nacido de algo que yo he detectado como necesidad propia. ¿Por qué? Porque lo conozco bien.
conozco bien qué es lo que se necesita y he notado esa falta y he inventado ese producto o he descubierto ese manuscrito o he decidido darle una forma determinada a un manuscrito, ¿verdad? Ya sea porque he elegido el formato digital, porque he elegido esta otra fórmula, porque lo he distribuido de esta manera. Y luego hay que dudar. Hay que dudar mucho de nosotras, de nosotros y de lo que hacemos. Cada vez penalizamos más estos grandes éxitos que estoy segura de que va a ser un gran éxito porque lo avala tal, porque ya se ha hecho, porque no, nos movemos muy rápido. Lo que hoy era un éxito, mañana no lo es. Y más en este mundo de alta volatilidad actual en el que vivimos, que nos cansamos porque el público es exigente, nos cansamos al tercer producto similar que nos sacan. Con esto no quiero decir que en romantasy o, por ejemplo, en misterio y en policíaco no triunfe una estructura de género literario que triunfa porque me bebo uno y el otro y el otro y el otro porque quiero más, ¿bien? Pero mm, tienen su componente de autenticidad, pero respetan unas pautas de género literario que son las que buscan los lectores y las lectoras en ese momento. Yo os diría estas tres máximas, pero os invito a que añadáis, reformuléis y las hagáis desde vuestro propio punto de vista. Es muy fácil verlas en autores y autoras de libros, pero quienes editamos buscamos lo mismo. Descubrir cómo dar forma a ese libro de la manera que más guste a nuestra audiencia, cómo de nuestra propia experiencia nos damos cuenta qué valoramos en un libro, si valoramos el digital, valoramos el papel, y siempre con esa honestidad, porque si intentamos replicar más contenido nos vamos a topar con lo que veremos a continuación, ¿bien? Con ser más de lo mismo entre un montón de igualdad. Bueno, esto es básico en este mundo y fijaos que es algo antiguo. Ahora voy a poner la frase del Content Curator de 2009, bien, pero estos son las 4 S que llaman de la curación de contenidos, algo tremendamente útil en marketing también para encontrar el valor diferencial en nuestro producto, ya sea detectar un manuscrito a convertir ese manuscrito en un libro bajo una forma determinada. Primero, búsqueda. Bien, search. Segundo, selección. Seleccionar lo que realmente importa entre todo lo que hay más o menos similar o que no llama la atención. Luego, darle sentido, porque no tengo que publicar las cosas así de cualquier manera. Tengo que pensar bien, el papel habla, la encuadernación habla, el papel tiene un olor, tiene un tacto, las ilustraciones, las tonalidades de las ilustraciones, si pongo una tapa dura, una tapa blanda, si lo hago en formato digital, si lo paso a audiolibro. Bien, todo esto habla, es un producto más allá solo de la historia. La historia es una y la manera en la que lo empaqueto es otra. Y después, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo lo voy a vender en este caso? Bien, porque sabemos que hay público que compra muy bien a través de la página web de la editorial, público que no entraría en esa página web, iría a la librería, público que le encanta ir a las presentaciones y cada libro a lo mejor tiene una combinación de canales de distribución en diferente medida. Tenemos que jugar con todo para construir ese producto único y perfecto para nuestra audiencia. Bien, os voy a proponer una cosa y es que me escribáis a través de ese QR con el móvil, aquí, que luego lo miraremos, autores o libros que os parece que rompieron con lo convencional. No tenemos por qué entenderlo todos. Lo que quiero es, y todas, bien, lo que quiero es que hagáis una reflexión propia, es decir, algo que para vosotros y vosotras rompiera con lo convencional. A lo mejor yo lo veo diferente, o Marianela lo ve diferente, o Clara lo ve, pero el ejercicio es introspectivo. Lo que pasa es que me gustaría que tuviéramos ahí una foto de palabras. Bien, que yo creo que esto lo podéis escanear todos y ponerla y que descubramos qué cosas nos han inspirado porque nos han hecho romper con esa parte convencional. Yo como estoy usando el teléfono no puedo escanearlo, no consigo escanearlo desde la propia pantalla, entonces no sé si lo puedo dejar a lo mejor en el chat. ¿Lo puedes dejar en el chat? Sí, lo puedes dejar en el chat y a lo mejor hasta te lo puedo poner yo. O, Clara, dime qué pondrías. Uf, eh, Porque quienes Stephen podéis King, conectar el micro, podéis hablar efectivamente. Adelante, Clara. perdón, Stephen King.
A lo mejor es un poco cliché, pero es que me encanta cómo escribe. Muy bien, muy bien. Thomas Mann, muy bien. A ver, un momento que estoy intentando escanear, pero claro, a mí me lleva a lo mismo. Muy bien, ahí tenemos también. Bueno, claro, fijaos, que Cortázar, 30 años follando, ese me pilla un poco, un poco más bien. Editorial Barret. Luego tenemos uno de editoriales, bien. Bueno, ahí se va formando un mapa. Vamos a ver, algunos seguro, a lo mejor a alguien también nos dicen, ¿verdad? Lo que escriben otras personas. No, el hecho muchas veces, el bestseller lo condenamos, lo digo por Stephen King también, lo condenamos y decimos, Buah, es que un bestseller es malo. No, 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 no. Un bestseller puede ser malo o bueno, puede tener mucha calidad o poca calidad, ¿verdad? No, no es una cuestión de que se venda mucho o no. Bien, es verdad que la literatura generalista suele tener unos ingredientes, es de fácil lectura, toca temas que pueden gustar a colectivos muy distintos, ¿no? Tiene que tener esos ingredientes. También es verdad que muchas veces de libros minoritarios se genera un bestseller. Bien, empiezan como libros de nicho y al final generan un culto que van, bueno, pues ahí se van, hay de todo. Fijaos que tenemos clásicos, tenemos modernos, ¿verdad? Hay un poco de todos los tipos. Es importante que veamos también de nuestros autores, de los libros que nos han hecho pensar y romper, ver por qué en el momento en el que los leímos nos lo hicieron. Y eso nos puede servir también para encontrar discursos originales. Lo dejo por aquí, que igual sigue creciendo, avanzamos y luego si eso le hago una captura de pantalla, una fotografía para tenerlo. Todas estas reflexiones son reflexiones que vamos haciendo a lo largo del curso y jugamos tanto con los editoriales, con las editoriales como con los títulos, etcétera. ¿En qué consiste exactamente el impacto de la era digital que tiene mucho que ver en la parte de colapso de la que hablábamos y tiene mucho que ver con huir de mucho de este impacto para poder construir un discurso propio? Fijaos esta burrada, bien, de 2009, Rohit Bhargava en su manifiesto por la curación de contenidos. En 2009 ya veían claramente los expertos, esta es una frase de su manifiesto, que el contenido en digital, en la red, en la web, se duplicaría cada 72 horas. Duplicarse cada 72 horas. Desde 2009, en 2025, ¿veis dónde estamos? Y no me refiero solo a redes sociales, a la web. ¿Cómo cuesta tener un contenido original, auténtico y honesto si tenemos esta sobresaturación? Para que veamos que no es solo un problema de sobreproducción de libros, es en general sobreproducción de información y contenidos. Llegamos a cosas tan sorprendentes como esto, porque aquí también participa la IA, no son solo webs, blogs, redes, bien. Hace poco, KDP, de la plataforma de autopublicación de Amazon, eh, puso una norma por la que no se podían publicar más de 3 libros al día o 10 libros a la semana, porque consideraba que por encima de eso era muy difícil que un autor o autora pudiera escribir por encima de eso. O sea, ¿cómo se pueden escribir 3 libros al día o 10 a la semana? Bien, si no es con ayuda de la IA, ¿verdad? No sé, puede que haya alguien, ¿eh? No quiero tachar, pero vamos, es realmente difícil cumplir esa cifra. Hasta KDP ha tenido que poner estos límites, bien, pero ya veis que esto no es algo, un problema de la industria editorial, es en general uno de las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad en general con los contenidos y con la información, ¿verdad? Y así en la época del COVID, no sé si leísteis esto, pero fue maravilloso, una editorial como Errata Naturae, que probablemente admiráis muchos y muchas, ¿verdad? Abrió el debate en ese momento y dijo, vamos a parar. Vamos a parar y vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo en el mundo del libro, en esa vorágine que decíamos de tiradas muy altas, rotación muy rápida, que obliga a ese nivel de devoluciones y a que los libros prácticamente duren vivos poco tiempo, ¿no? Del que escapa la literatura más especializada. Bien, los nichos más especializados escapan de ese círculo. Y bueno, pues elaboraron, aquí os he dejado, cuando compartamos la presentación, os he dejado para que podáis leer todo el manifiesto, bien, jinetes en la tormenta, animales en la cuneta, ¿y qué pensarías si te dijéramos que no vamos a publicar nada? Y este fue el parón y la reflexión que hizo Rata Naturae, maravillosa para decir, no es la única manera de editar.
hay un tipo de editorial con un nivel de potencia, de dinamismo y de capacidad que puede inundar el mercado de esta manera, pero no es la manera de editar ni la manera en la que queremos encontrar nuestro discurso propio. Muchas editoriales, en concreto, la encabezaron ellos. Discurso propio. Ya lo hemos hablado, os he puesto los microgéneros, la no ficción, tipos de ventas, la gran distribución a tope en esta foto, la tienda pequeña de una editorial, bien, una tienda online, en este caso papelillo editorial, libros enriquecidos en formato digital como este, bien, formas de impresión en offset, tipos de impresión, impresión bajo demanda o digital, esta de aquí, álbumes súper trabajados, como estas ediciones de álbum ilustrado, hasta lo que podemos considerar la edición más rústica, más burda, pero con toda esa fuerza que tiene de autenticidad, que son las novelas pulp estas, ¿no? Que han vuelto con muchísima fuerza, aunque estuvieron de moda hace muchos años, pero han vuelto con mucha fuerza porque son muy auténticas, ¿bien? Y es el contenido a tope. Así que con todas estas características y todas estas maneras de distribuirlo es como encontramos un discurso diferente para nuestros libros. Y a esto jugamos en el curso, a ir trabajando en diferentes, en función de los intereses de cada persona, ¿verdad? A ir trabajando todas estas posibilidades. Ajustándolo luego a algo muy importante, el precio, que luego voy a hablar de ello y también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, y así llegamos a la edición como construcción de un discurso propio, bien, que tiene esta idea de construir una identidad editorial. Aquí lo que hacemos muchas en el curso es un análisis, os propongo la editorial que más os guste, que os haya gustado por algo y reflexionamos sobre por qué nos gustan las editoriales, hasta llegar a conectar con esa identidad editorial. El conjunto de elementos visuales, conceptuales, narrativos que dan coherencia, reconocimiento y personalidad propia. Hoy en día, la mayoría de las editoriales no pueden sobrevivir sin este discurso propio, sin esta identidad editorial, no solo por los contenidos que buscan, sino por cómo los comunican y cómo se comunican con su gente. Es absolutamente clave en el sector, lo estáis viendo, pero no solo en el editorial, en cualquier elaboración de contenidos, ¿verdad? Para escapar un poco de esa duplicación. ¿En qué consiste la identidad editorial? Que la analizamos y la trabajamos bastante. Primero un ADN. ¿Quiénes somos y por qué publicamos? Incluso algunas editoriales famosas que nos gustan mucho han dicho, yo publico lo que me da la gana. Bueno, pues es una forma de posicionarse, siempre y cuando lo hagas con coherencia, ¿verdad? El propósito y los valores, los tipos de contenidos, el público, por supuesto, al que me dirijo. Hay una dimensión visual importante, a la que a veces le damos mucha riqueza y a veces es tremendamente sencilla, pero es cuidada de todas maneras y estudiada y acorde con mi discurso. El logotipo, las marcas, tipografías, las paletas de colores, los estilos de ilustración, ¿verdad? Hay algunas, he tenido algunas personas como, por ejemplo, bueno, tampoco quiero decir aquí convertirme en diciendo muchas editoriales, pero hay algunas que podéis tener en la cabeza que se destacan claramente porque eligen un tipo de ilustración y siempre tenemos ese tipo de ilustración y es muy característico de ellos, ¿no? Tanto en el diseño de cubiertas como interiores, bien, otras veces elegimos, hay editoriales que dicen cada cubierta se corresponde única y exclusivamente con el contenido del libro y hacen verdaderas maravillas, ¿no? Un sistema un poco caro porque tenemos que diseñar para cada libro en lugar de tener algo más homogéneo, ¿no? La dimensión narrativa y el tono, muy importante en las comunicaciones que tenemos como editoriales con nuestras audiencias, vienen los vínculos que establecemos con los lectores y cómo les hablamos, pero también muy importante cuando elegimos un tipo de traducción u otra, cuando elegimos unas normas editoriales de corrección o elegimos otras, ¿bien? Es decir, no solo en la forma de comunicación, sino también la forma de construcción del libro. Y luego una dimensión sistemática, porque hay que tener una visión de futuro y el ADN con su dimensión visual y su narrativa, se tiene que plasmar en un catálogo que es una producción estratégica de lo que voy a hacer a lo largo del tiempo. Evidentemente, luego editoriales que viven muchos años tienen que saber adaptarse a los cambios y a veces vemos que amplían colecciones, que amplían sin perder ese ADN que habían establecido al principio. Bien, esto como parte de trabajo de esa identidad editorial y que hay que trabajar muy bien para realmente crear ese discurso
propio y diferente. A través de todo. Aquí os he hecho yo una nube de palabras con un montón de elementos que intervienen en el mundo editorial. Ya lo hemos dicho, transformar las ideas en mensajes palpables, en mensajes que se leen, en mensajes que son experiencias vitales. El interior del libro y el formato también transmite. No es igual un papel blanco que ahuesado, un papel poroso que un papel estucado, no es igual una encuadernación dura que una blanda. Bien, no habla de la misma manera. Y por supuesto, la edición revela nuestra visión, nuestra personalidad, nuestros valores. Son los códigos que tenemos para hablar y dicen mucho del espíritu editorial también. Hay muchas editoriales que se mantienen en lo correcto, en la calidad, en todo, pero a precios mínimos. Y ese, por ejemplo, pues es una forma de identidad editorial, ¿no? Democratizar esa cultura diciendo, hago cosas de calidad, pero no se me va a ir la pinza ni con grandes ilustraciones, ni con papeles muy caros, algo correcto, sencillo, pero que salga a precios que todo el mundo pueda comprar, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes equilibrios que podemos buscar. Venga, vamos a jugar ahora con las editoriales con discurso propio. A ver qué editoriales nos gustan. Luego hago las capturas para rescatarlas y compartirlas. Este directamente es un ejercicio que tenemos en el curso editorial que te parece que tiene un discurso propio que te ha llamado la atención y que te gusta muchísimo. Y aprendemos a desentrañar por qué tienen esa identidad y por qué saben transmitirla tan bien. Mira, Blacky Books es muy admirada, efectivamente. Editorial Hydra, algunas son pequeñas, otras más grandes. Pepitas de Calabaza también está ganando mucho, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los grandes de toda la vida. Cátedra, por ejemplo, editoriales que han construido todo el acervo cultural que tenemos, como Alianza Editorial, como Cátedra, efectivamente, y que son muchas veces también la caja fuerte de nuestra democracia cultural, porque han aglutinado todos esos títulos de saber. Abada Editorial, muy bien, Nórdica, claro. Anagrama, muy bien. Comisura, mira, esta más nueva, pero muy buena también. Ediciones Sígueme. Nórdica, maravillosa. Capitán Swing, hay de todo tipo. Tam- También la de Austral o la de Nocturna Ediciones, esa está muy bonita. Nocturna está muy bien, sí. Austral también. Gato Pardo, esta también es muy, muy llamativa, una estética muy llamativa y muy novedosa. Bueno, eso sigue creciendo ahí para que veamos. Ahora lo que os invito es a que penséis por qué tienen una identidad tan marcada, en qué lo habéis notado, ya que analicéis esas dimensiones que veíamos del ADN, lo visual, la narrativa, bien, y la profesionalidad con ello. Mientras sigue creciendo la nube, que ya mi compi me va a decir probablemente, ¿verdad? Llegamos a esta parte de vocación y supervivencia. Y aquí tenemos muchas cosas en vocación y supervivencia. Hay una dimensión espiritual que nos dice, ¿cómo voy a mantener mi integridad frente a las presiones del mercado? ¿Cómo voy a publicar lo que yo creo que vale si el mercado a lo mejor va por otros derroteros? Pues porque el mercado es muy variado y hay nichos de público que no por ser más pequeños son menos rentables. Ahora vamos a ver esta parte con los modelos de negocio, pero también os quiero hablar de esa estructura de precios. Hay que, como editores, editoras, tenemos que buscar nuestra vocación, nuestro discurso, pero montamos una empresa y la empresa tiene que ser rentable. Esto es una estructura de precios en porcentaje del PVP que estudiamos en el curso. Fijaos que si tenemos, a veces nos enfadamos por este dato, ¿bien? Pero fijaos, también hay que entender la distribución, todo lo que conlleva y decíamos que la librería tradicional imprescindible para la distribución, para llegar a ellas, es el canal que más éxito tiene en cuanto a ventas, ¿bien? Así que merece la pena. Pero fijaos cómo trabajamos de forma muy ajustada. No podemos permitirnos unos costes de producción muy superiores al 15% porque se nos va el beneficio. Bien, esto no quiere decir que no haya un libro que diga, este me empeño yo y con no perder dinero me basta porque tiene que estar en mi catálogo. Pero si hago eso, tiene que haber un título al lado que diga, este me va a dar más dinero a corto plazo porque si no, se me va a descompensar. Bien, esta parte también la estudiamos. Alex, ya termino, ¿verdad? ¿Me das 2 minutitos? Te doy 5 minutos. 5 minutos, qué Genial. generosidad, maravilloso.
Y aquí tenemos la clave de este éxito. ¿Por qué podemos sobrevivir siendo pequeñitas o siendo medianas? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente esto vale para todo tipo de negocios. En los negocios head, que son los negocios que se dirigen a un público muy, muy amplio, bien, donde compra a lo mejor, esto se basa en la ley de Pareto, el 80-20, bien, donde compra muchísima gente, lo que tenemos es mucha competencia. Muchos compradores, muchos lectores y lectoras, sí, pero muchos libros y mucha competencia. A medida que bajamos del dinosaurio y vamos llegando a un nivel medio y al long tail, que es la cola, bien, el nivel de cola, lo que nos encontramos es que tenemos menos público, pero a la vez suele ser un público mucho más fiel. Porque en la rama head tenemos personas que leen, pero igual no se compran el libro y van al cine, igual se compran este o se compran el otro, igual, bien, tenemos muchos tipos de personas, pero en las zonas medias y en la cola de los negocios lo que tenemos son personas que son fieles a un tipo de libro de literatura, de lectura, y coinciden muchas veces con esas librerías especializadas que veíamos que tenían menos tasa de devolución. Bien, así que aquí estarían los boquerones y aquí estarían los tiburones. Bien, fijaos siempre que aumentar el público, y esto lo hacemos en un ejercicio de perfilar el tipo de público para un proyecto editorial, a la hora de perfilar el público, públicos muy generalistas, ambiguos, donde caben muchas descripciones, muchos tipos de personas, son públicos en los que me muevo en un nivel de competencia muy alto. Tengo dificultades para mantener un discurso y que se me vea en ese nivel de competencia muy alto, a no ser que sea una de las grandes o trabaje en una de las grandes, que es otra posibilidad del sector. Bien, pero los públicos más pequeños son públicos donde tengo mucha menos competencia. Y ahí encaja muy bien lo de encontrar un discurso propio. Justo ahí, en encontrar cómo hablo con esas personas que son menos. De todas maneras, vamos a ver, yo no necesito 8 millones de personas, si no voy a poder hacer una tirada muchas veces de esa cantidad. Bien, si entro en un gran grupo, sí. Entonces necesito el público ajustado a mi tirada y a la potencia de la editorial en la que trabaje. Y hay muchas medianas y pequeñas editoriales donde colaboramos, trabajamos o incluso que fundamos, ¿bien? Que podría estar. Esta es la clave entonces de que hay que hallar un equilibrio de negocio en cualquiera de las partes de nivel de negocio. Bien, en cualquiera de las zonas de nivel de negocio. No solo sobreviven los grandes, también sobreviven los pequeños, ¿verdad? Bueno, y aquí quería hablaros también de un tema que frecuentemente en los cursos es que cada vez trabajamos más y tenemos más, y es que está creciendo brutalmente el interés por temas de inclusión y diversidad que forman parte de estos elementos auténticos, nuevos, honestos, de necesidades, que sobre todo, os lo digo por la gente más joven, aunque no siempre, también hay gente de mi edad que me ha hecho discursos de este tipo, pero especialmente veo que tienen muchísimo interés en la gente más joven esos nuevos discursos sobre diversidad, sobre colectivos más invisibilizados. Hay que ser pionero, hay que abrir cada vez. Proliferan más publicaciones y editoriales que se especializan en este tipo de... Y ahí entraríamos mucho en estos lenguajes, bien, en estos modelos de negocio y en esos lenguajes nuevos que todavía las grandes editoriales no han podido captar porque son pulso muy a pie de calle. Por eso os decía, bebed de vuestra propia experiencia, porque vosotros y vosotras estáis detectando cosas que a lo mejor a un estudio de mercado se le pasan o ni le interesan, porque no están en su visión de negocio. Bien, aquí lo pongo, lo incluyo porque es muy llamativo, especialmente en este último año, 2025, como he tenido una afluencia de propuestas de trabajos, de libros que me han analizado, de editoriales que están pegando un boom muy grande con este tipo de cuestiones. Y previsiblemente esto crezca mucho más, porque encontramos formas nuevas de relacionarnos. Venga, ¿y cuáles son entonces las cualidades del editor, editora de hoy? ¿Qué os parece que tiene que tener? Vamos con ese QR. Aquí, un momento, que lo tengo preparado. Vamos ahí, ¿qué cualidades creéis que tiene que tener un editor, editora de hoy? ¿Os parece que son útiles?
aquí de este mural eh, podemos aprender el- de la creatividad de los demás. Creo que os deja poner como tres, ¿no? Así, sí, número de respuestas tres. Y probablemente encontréis más de tres, ¿verdad? Para poner. Sensibilidad lingüística, muy bien. Me gusta esa forma de enfocar. Cultura, bagaje literario, fundamental, paciencia, y además apareció al principio, sí hay que ser paciente, resiliencia también, empatía, persona orquesta, coincido muchísimo con persona orquesta, especialmente si trabajáis en editorial pequeña o montáis una editorial o incluso editorial media, bien, aunque en general la versatilidad en el mundo editorial se agradece en las grandes también, ¿eh? Perfiles que puedan aunar diseño, artes gráficas con marketing, con publicidad, con conocimientos literarios específicos, ser visionario, rigor lingüístico, ser actual, siempre, siempre renovándose, ¿verdad? Responsabilidad, esa viene muy bien en cualquier caso. Y sobre todo porque hay que ser una empresa rentable, ¿verdad? Y hay que ser responsable. Investigación, una parte muy importante de la editorial. Investigación de manuscritos, lectura de informes de lectura de esos manuscritos, ¿verdad? Tanto de personas, de escritores y escritoras actuales, como de recuperados, que muchas veces nos ayudan a sobrevivir un poquito también y a intercalar en ese catálogo títulos nuevos con traducciones costosas y otras traducciones sin derechos que puedo, ¿verdad? Y que puedo ir. Adaptación. Muy bien. Personalización se ha quedado con el au, pero es con el autor, autora, ¿verdad? Sí, la relación, muy bien, Marianela. La Sí, con el relación con autor los o autora. autores. Muy bien. Es una pieza fundamental porque al fin y al cabo, edición, las editoras, editores y autores, autoras viven de esos derechos de propiedad intelectual, de esa capacidad creativa que tienen quienes escriben, pero también quienes editamos, ¿verdad? Muy bien. Y la relación con los autores y autoras en una editorial tiene que ser súper cuidada, ¿verdad? Para construir en conjunto. Y ya, Alex. Me voy con la última diapositiva. Bueno, una más. Este es un resumen. Libro sería igual para mí a descubrimiento, creación y autenticidad. Libro para triunfar en este mundo de contenido replicado, ¿vale? Y ya nada, simplemente esto que luego compartiremos la infografía con ese mapa, ese viaje del libro con cada uno de los tramos y de las diferentes fases, como un resumen muy visual y muy escueto del libro. Y en tus manos, Alex. Bueno, la verdad es que Iciar ha sido un viaje maravilloso dentro de un mundo que nos apasiona, ¿no? El mundo del libro y de la edición. Pues si te parece, vamos a por un par de preguntas. Fíjate, algunas son de nuestro compañero Jorge, que está de panelista con nosotros, así que si quieres abrir el micro, puedes plantearlas tú directamente. Ay, Hola Alex, pues Jorge, no te había visto. Muy Yo buena. tampoco. hola, hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estaba, que es que llega un poco tarde y no quería molestar. No te preocupes. Bueno, básicamente la primera pregunta es que si es recomendable tener una editorial para paraguas que englobe a diferentes sellos más específicos o es mejor directamente lanzarse a la piscina por un género y que la editorial sea sobre ese, o sea, más específico. ¿Qué opinas? A ver, ambas opciones son buenas. Lo que pasa es que si tienes una editorial paraguas con varios sellos, tienes muchísima producción. O sea, ahí tienes que tener un catálogo bien nutrido. Sería un poco igual que cuando hablamos, me hacen menos esta pregunta, pero es un poco similar a una que es muy recurrente, que es ¿cuántas colecciones abro? A ver, no abras todas las colecciones vacías cuando estés en una editorial. Ve abriendo colecciones a medida que vas teniendo algún libro que meter. Y aquí diría igual, tú puedes tener en la cabeza tu editorial paraguas y los sellos que abrirías. Pero eso es muchos años y mucho trabajo, ¿eh? Para llenar bien y con intensidad esos sellos. Pero no hay una mejor que otra. La diferencia entre la colección y el sello sería que el sello tiene la potencia para trabajar como editorial cuasi independiente de ese paraguas, aunque luego podrías beneficiarte de muchas cosas como distribución en común, como los tratos con las distribuidoras, que podrías hacerla desde todos esos sellos. Entonces, claro, tienes una potencia ahí comercial y de inversión muy alta. Pero conceptualmente, desde el punto de vista de construir la identidad editorial, no hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Lo único que tendrías que ir abriendo, Jorge, poco a poco, digamos. Claro, depende del volumen, ¿no? Eso Vale. es. Y luego la otra, muy, muy corta, que es la teoría del Internet muerto,
que es la idea de esta de que la mayoría del contenido online, que está principalmente en redes sociales, en realidad ni siquiera está producido por personas, sino que es bots replicándose con IA y tal. ¿Tú crees que esto puede también afectar a la literatura? O sea, que sea todo generado por máquinas y que lo humano se vaya perdiendo. Yo no sé cómo terminará la IA. Hoy por hoy es verdad que la mayoría, a ver, puede haber cosas que se nos escapen, pero reconocemos muy claramente contenidos que están hechos por IA. ¿Que esto se perfeccionará? Pues sí, al final la IA es una herramienta y la podemos usar para el bien y para el mal. ¿Que habrá gente que la use para el mal? Pues fíjate la noticia que comentábamos de Amazon, ¿no? Pues porque ahí se ha detectado efectivamente que se está, o a veces las ilustraciones, hoy también en unos desastres me han puesto una ilustración hecha por IA en el ejercicio del curso, ¿verdad? No sabemos a dónde evolucionará, pero crisis de estas hemos tenido muchas, ¿eh? El libro digital iba a matar el papel, la televisión iba a acabar con la radio, internet iba a acabar y mira, ni la radio ha acabado, ni, o sea, probablemente, aunque esté cerca de superarnos, encontraremos la manera de darle la vuelta. Hoy por hoy hay mucha deficiencia en la parte que hace la IA. Y es verdad que en algunas cosas, bueno, pues lo empieza a hacer bien, eso sí es verdad. A lo mejor es mucho más fácil hacer un libro de géneros, que de género concreto, que tienen unas pautas de personajes que sean de tal tipo, la trama que cumpla estos requisitos, que eso a lo mejor es más fácil de replicar, bien, pero hay otro tipo de literatura que hoy por hoy no es la IA no sabía hacerla, ¿no? Lo que tendremos que estar es atentos y atentas a utilizarla de una manera que nos reporte ese beneficio, que por ejemplo nos puede ayudar muchísimo a encontrar plagios. Otros desastres que me sacan muy a menudo en el curso. No digo el sabor a hiel, este caso de mi época que fue muy famoso, ¿verdad? Pero a veces nos da miedo que haya un plagio, que haya un. Pues la IA también a editores y editoras nos está ayudando mucho a encontrar esos plagios y a defender ese discurso, porque tampoco nos gusta que nos cuelen un plagio, ¿verdad? En lo nuestro. Perfecto. Vale, muchas Pues gracias. mira, tenemos, Iciar, también más preguntas. Marianela, que está con nosotros, tiene una preguntilla. Así que adelante, abre el micro, Marianela, y cuéntanosla. Sí, más que una pregunta era una reflexión justamente de lo que venía hablando de la IA. Yo tengo una editorial, una pequeña editorial de autor, de servicios editoriales. Aquelarre Eso editorial, ¿verdad? exactamente, sí, sí. Eso por suerte me permite, bueno, poder vivir de la edición, ¿no? Yo soy correctora y editora hace muchos años acá en Argentina y bueno, encontré esta modalidad como para poder subsistir en este momento, pero obviamente me interesa mucho el modelo editorial como planteabas en los ejemplos. Con respecto a la IA, a mí lo que trato de tener cuidado y anticipar a los autores que es verdad, podemos identificar si hay partes del contenido producidos por inteligencia artificial, pero también al mismo momento que ponemos ese contenido para detectar, estamos dándole a la IA material para que pueda reproducirlo capaz que en otro momento. O sea, entonces es difícil, ¿no? Eso, y yo pensaba, digo, le puedo poner a la editorial una leyenda que diga, así como la alimentación está libre de gluten, libre de IA. Algo innovador también Es en ese un sentido para maravilloso que la gente sepa discurso. que somos reales. Libre de IA, es un Sí. maravilloso discurso, Marianela, para una identidad propia. Ujú, Sí, cuando experimentamos con la IA, la alimentamos. Esto, ujú, esto es así. ujú. Y En ella a defini- nosotros. En definitiva, es uno de los retos a los que los editores nos enfrentamos en estos tiempos. Y Ciar, ha sido un auténtico placer y a todas las personas que habéis asistido y que queréis todavía profundizar más, formaros en esta profesión de pasado, de presente y sobre todo de futuro, pues recordad que tenemos una oferta formativa preparada y pensada para introduciros en el sector, desde el experto en edición profesional, hasta los cursos de edición independiente, edición profesional, informes de lectura, bueno, un abanico para adentraros en eso que os apasiona, en esa identidad digital que vosotros y vosotras podéis encontrar. Bueno, hasta aquí la charla de hoy, pero sabéis que estas sesiones de profesionales en construcción
Continúan. ¿Cuándo tenemos la siguiente? Bueno, pues mañana mismo, a la misma hora, es decir, el jueves a las 6 de la tarde, vamos a tener con nosotros a Román Bello, el cual nos va a enseñar a cómo crear contenidos únicos a través de historias únicas. En estos tiempos donde parece que todo se ha contado de todas las formas, todavía hay hueco para la creatividad y la originalidad. Así que os invito a todo el mundo a apuntaros al webinario que tendremos mañana y antes de despedirme, dejadme que en nombre de Cálamo os demos las gracias por haber asistido. Iciar, Clara, Marianela, Irene, Jorge y todas las personas que habéis estado al otro lado, pues aquí nos tenéis a todo el equipo de Cálamo y Cran y esta es vuestra casa. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Adiós. gracias. Hasta Chao, luego. gracias. 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 Adiós, Hasta buenas luego. tardes.